Primero me gustaría expresar mi gratitud hacia todos ustedes por su presencia, por su compañía, y también expresar mi gratitud hacia quien o quienes hicieron posible que hoy yo estuviese aquí en este lugar. Para comenzar, me gustaría comentarles que hace algunos años, cuando yo decidí estudiar la carrera de medicina, no sabía bien a bien por qué elegí esa carrera. Tampoco sabía en ese entonces en dónde iba a terminar. Así que cuando decidí estudiar, bueno, pues me hice de un lugar en la Facultad de Medicina. Después decidí que quería hacer una especialidad, concursé y finalmente obtuve un lugar, un espacio en el sistema médico educativo del país. Y decía que no sabía exactamente a dónde iba a terminar, porque yo no soy un médico especialista normal. ¿Y por qué no soy un médico especialista normal? Porque yo no hice lo que la mayoría de la gente o lo que la sociedad espera de mí. Cuando yo entré a trabajar y después de un tiempo me retiré, se supone que yo debía tener un consultorio y dedicarme a dar mis consultas, y se acabó. Sin embargo, parece ser que yo estaba en busca de algo más que simplemente ponerme a dar consultas. Así que un día llegué al Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, circulando por estas calles de la colonia Lindavista. Me encontré por ahí con unos anuncios que hablaban de diplomados, de tanatología y muchas cosas más. Y de eso, que ya tiene varios años, no solamente no me he ido, sino que ahora incluso hasta me vine a parar aquí. Ahora entiendo que fue una necesidad personal la que me llevó a ese lugar. Así que ahora voy a tener la oportunidad de expresar algo que yo pienso. Durante el tiempo que ejercí mi profesión en la empresa donde yo trabajaba, observaba cosas que en ese entonces me llegaban solamente como pequeños chispazos, pero no sabía y no acababa de aterrizar una idea, porque tengo que reconocer que en esa época pues estaba yo bastante primitivo en estas cuestiones y lógicamente eso no me permitía terminar una idea. Lo que yo observaba ahí en el hospital donde yo trabajaba es que con mucha frecuencia nos estábamos reciclando los pacientes, los médicos que ahí trabajábamos. Y observaba yo que en la sala de espera de la consulta externa casi siempre eran los mismos pacientes. Algunas veces iban por cuadros respiratorios, otras veces por cuadros diarreicos, a veces porque les salieron ronchas, a veces porque les dolía la cabeza, que les dolía el estómago, pero siempre eran los mismos. Y entonces yo preguntaba, ¿y por qué o qué pasa con esa gente que está todo el tiempo metida en el hospital? ¿Acaso no los quieren en su casa, no tienen qué hacer? ¿O qué es lo que sucede? ¿Por qué esta gente está constantemente aquí en el hospital? Pero mi primitivez, como les digo, no me permitía aterrizar una idea. Además, nos la pasábamos muy bien porque eran pacientes muy agradecidos. Y llegamos a tal grado de convivencia que a veces incluso cuando se iban de vacaciones, llegaban a consulta a pedirnos medicinas por si acaso. Si nos puede dar algo para la fiebre, si nos puede dar algo para el dolor de estómago, para la diarrea. Y de paso, pues un antibiótico por si las dudas, porque los niños se enferman, ya ve los cambios de clima, etc.
Así que, de alguna forma, cuando yo ingresé al Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, después de muchos diplomados, terminé haciendo la maestría en psico-oncología. El tema, desde luego, no me era desconocido, puesto que en mi formación profesional llevamos una clínica que se llama precisamente oncología. Alguna vez, estando en uno de esos módulos, yo dije, ¿y por qué el cáncer no se le toma mejor como un aliado en vez de considerársele un enemigo al que hay que vencer a como dé lugar? Bueno, tengo que reconocer que nadie estuvo de acuerdo conmigo. Y si alguien estuvo de acuerdo, se quedó callado. Así que, en el caso del cáncer, yo me comencé a hacer muchas preguntas. Pensaba, ¿qué es lo que lleva a una persona a desarrollar cáncer? ¿O por qué dos personas con el mismo cáncer, con el mismo grado de avance o desarrollo de la enfermedad, o de esto que llamamos enfermedad, uno sobrevive más tiempo que el otro? O lo más importante, ¿por qué unos pacientes sí se curan de cáncer y otros no? Pero entonces, si hay pacientes que se curan de cáncer, significa que debe haber un mecanismo para que esto suceda. En tiempos pasados, cuando la era de la teoría del germen productor de enfermedades, se decía entonces que dependiendo de la virulencia, es decir, del grado de agresividad del germen, era lo que determinaba que en un paciente se desarrollara la enfermedad. Pero en ese entonces también surgieron voces que no estuvieron de acuerdo y dijeron que eso no era cierto, que no era el germen el que ocasionaba la enfermedad, sino que era el huésped, es decir, la persona que por alguna circunstancia permitía que ahí en su cuerpo se desarrollara una enfermedad. Esto desde luego generó grandes discusiones. Finalmente, uno de los más famosos, Claude Bernard, terminó aceptando en su lecho de muerte que ellos tenían razón, que no, o más bien que el germen no era nada, que el terreno lo era todo. ¿No puede ser esto igual para el cáncer? Reflexioné entonces sobre si el cáncer se le podía ver desde una perspectiva distinta, ya no como una especie de maldición, como un castigo por aquello que fueran nuestras faltas y que estaba ahí solamente con la única intención de matarnos. Que no pensáramos que de pronto nuestras células normales de nuestro cuerpo, de pronto se volvieron locas e insensatas y decidieron que había que matarnos. En este sentido, creo que tenemos que ir confiando un poco más en la inteligencia de la naturaleza, en la inteligencia de nuestro cuerpo y en la inteligencia de nuestras células. Porque creo que el cáncer no mata a quien lo sufre. Lo que mata a un paciente de cáncer son las numerosas razones que subyacen detrás de la mutación y del crecimiento de ese tumor. ¿Y por qué no pensar, y si realmente el cáncer nos estuviera avisando algo? Así que esto me lleva al planteamiento. ¿Es el cáncer una enfermedad o un sistema de supervivencia? ¿Qué nos está diciendo el cáncer? En el pasado, fíjese, Hipócrates, a quien se le considera el padre de la medicina, decía que era más importante conocer al paciente que tiene una enfermedad que conocer la enfermedad que tiene el paciente.
Sócrates, filósofo contemporáneo de Hipócrates, decía que así como no se puede curar los ojos sin la cabeza ni el corazón sin el cuerpo, tampoco se puede curar el cuerpo sin curar el alma. Platón, otro de los filósofos que ejercieron una gran influencia en el mundo occidental, decía que los trastornos del alma ocasionan trastornos del cuerpo. Aristóteles decía que alma y cuerpo funcionan complementariamente una con otro, de manera que un trastorno en la estructura del alma produce un trastorno en la estructura del cuerpo. Pero no solamente estos grandes sabios filósofos saben, también la sabiduría popular nos dice que los desengaños amorosos, que las penas, las angustias, las preocupaciones excesivas nos llevan a la enfermedad. Y que aquellas que cursan con un dolor persistente y crónico nos llevan a la ansiedad, a la depresión, y que no es otra cosa más que ir extinguiendo la energía vital del ser humano hasta desaparecer. Son tantas las enfermedades que en realidad tuvimos que hacer un libro para poderlas condensar ahí, porque es difícil tenerlas en mente. Pero por ahora nos vamos a referir al cáncer, enfermedad que golpea brutalmente al ser humano. ¿A qué viene ese monstruo? A romper con las ilusiones, los sueños, los planes. ¿Quién la llamó? ¿Para qué está aquí? Si nosotros nos preguntamos eso desde el fondo de nuestro corazón, tal vez la respuesta nos iba a sorprender. Cuando hablamos de cáncer, nos referimos a un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células que tienen capacidad de invasión y de destrucción. Pero cuando hablamos de su origen, nos quedamos a oscuras. Y entonces decimos que tiene un origen multifactorial. La ciencia, a pesar de sus esfuerzos, todavía no tiene respuestas para estas preguntas. Sin embargo, continúa en su búsqueda de estas respuestas, porque a pesar de las grandes sumas de dinero que se invierten en la investigación, bueno, pues todavía para algunas de ellas no tenemos respuestas. Pero lo que observamos es que la ciencia está enfocándose, está apostándole todo al intrincado y complejo mundo de la biología, como si el cuerpo fuese solamente una máquina a la que hay que hacerle algunos ajustes y ya está, olvidándonos de esa visión holística que nosotros vamos aprendiendo. La ciencia no aborda más allá de lo puramente biológico, es decir, de lo que es solamente apariencia. No le interesa saber qué hay detrás, qué subyace detrás de esta apariencia, que es el crecimiento de un tumor. Así que si nosotros revisáramos todas estas condiciones que llevan a una persona a desarrollar una mutación celular, tal vez estaríamos incidiendo realmente en su remisión. Pero hay más preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el factor o factores que determinan que una vez que un paciente va a desarrollar cáncer, este sea en el colon, por ejemplo? ¿Qué determina que sea en la mama? ¿Y por qué en esta persona el cáncer es en la mama derecha? ¿Y por qué no en la izquierda, si las estadísticas dicen que el cáncer es más frecuente en la mama izquierda?
¿Qué determina que alguien lo desarrolle en el estómago? Que otra persona lo haga en los pulmones, o en la piel, o en los riñones, o en cualquier otra estructura. En alguna parte de nuestra historia, en la época de Descartes, la mente y el cuerpo fueron separados. La mente fue reclamada por las religiones más o menos organizadas de la época y el cuerpo se le entregó al médico para su cuidado y su curación. Y esto persiste hasta la fecha. La mayoría de los psicólogos tratan a los pacientes como desvinculados de su cuerpo. El médico, por lo consiguiente, solo se aboca a la parte puramente orgánica. No le interesa la emocionalidad de su paciente. Y si no le interesa la emocionalidad de su paciente, menos le interesa su espiritualidad. A lo mejor hasta ni sabe qué es eso. Así que seguimos con nuestras preguntas. ¿Y si estamos buscando en el lugar equivocado? ¿Y si la ciencia en realidad solamente está abordando un aspecto de la enfermedad? Porque podemos ver cómo muchas personas resuelven su problema de salud con medicina alternativa. ¿Y por qué lo resuelven? ¿Será que las hierbas, los chochos, las gotas, las píldoras son igualmente efectivas? ¿O es la persona la que determina esto? Si alguien consulta a un médico por un dolor de cabeza y el médico le da a elegir entre una aspirina o cambiar su estilo de vida, seguramente habrá una aspirina menos en su botiquín, porque nadie está dispuesto a cambiar, o nos cuesta mucho trabajo. Así que podríamos preguntarnos, ¿la enfermedad es ajena al ser humano y solo le llega como un castigo? ¿O él ha contribuido de forma preponderante para que ésta aparezca? La ciencia comienza poco a poco a vislumbrar al ser humano como el causante de sus propias enfermedades. La salud es más que nada un bien a desarrollar más que un bien a conservar, porque la civilización y la cultura del consumo nos ha llevado a la frustración y a una baja tolerancia a la misma, dejándonos llevar por el hacer y el tener, y en esa vorágine nos hemos olvidado del ser. Ese ser que vive angustiado, estresado y en muchas ocasiones desesperanzado, que es un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de las enfermedades. Cuando al paciente le dicen o le dan la terrible noticia, usted tiene cáncer, se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y esto tiene que ver porque recordemos que esta enfermedad o esta mal llamada enfermedad está asociado a toda suerte de sufrimientos, dolor que algunas veces llega a ser incontrolable y porque nos sitúa de pronto frente a la posibilidad de morir en más o menos años. Las relaciones entre el mundo psíquico, la salud y la enfermedad han sido intuidas por la humanidad desde hace mucho tiempo. En las últimas décadas, investigaciones desarrolladas en el campo de las neurociencias han abonado en el terreno del origen emocional de las enfermedades. El doctor Hammer ha demostrado esto en miles de pacientes, posterior a una experiencia que él mismo vivió cuando perdió a su único hijo en un accidente. Tanto él como su esposa desarrollaron cáncer. Y entonces él se preguntaba, ¿cómo es posible que dos personas relativamente jóvenes, sin antecedentes, de pronto desarrollan un cáncer? Después de cavilar mucho tiempo, llegó a la conclusión de que tenía una relación directa con su experiencia de pérdida. Entonces se dedicó y se abocó a investigar esto en todos los pacientes de cáncer que estaban ahí en el hospital donde él trabajaba, porque además él era radioterapeuta, entre otras cosas. Y lo que encontró fue que el 100% de sus pacientes tenían
un conflicto emocional como antecedente del desarrollo de su cáncer. Lo verdaderamente importante es que no eran un 60, un 70, un 80%, sino él lo demostró en el 100% de los casos. Y seguimos de preguntones. ¿Influye la mente en la susceptibilidad al cáncer? Si la respuesta es que sí, entonces la afirmación que está abajo también es correcta. La mente influye en la recuperación del cáncer. Todos sabemos que nuestras emociones son una fuerza conductora poderosa de nuestro sistema inmune. Y este sistema inmune eficaz y eficiente nos mantiene en estado de salud porque nuestra bioquímica permite que esto suceda. Y entonces vivimos emociones positivas. Pero también el efecto contrario se puede hacer. Y eso es lo que nos conduciría a eso que llamamos enfermedad. Puedo decir y afirmar que el cáncer es uno de los medios por los que el cuerpo trata de cambiar la forma como nos vemos y nos tratamos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo también. Ello inevitablemente nos lleva al tema de la salud espiritual, que juega un papel tan importante en el cáncer como lo son las razones físicas y las razones emocionales. En esta llamada enfermedad se encuentran debilitados los nexos con los principios que avalan la fuerza motriz de la existencia, que se afectan por nuestras creencias y actitudes negativas. Se disipa el sentido de por qué estamos aquí en el planeta, es decir, perdemos espiritualidad. Allen Cohen, inmunólogo, en algunos de sus trabajos de investigación descubrieron la respuesta inmune condicionada. David y Susan Felter descubrieron la relación íntima entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Y esta investigación o este descubrimiento desafió décadas de investigación científica en esta área porque se creía, porque era una verdad, que el sistema nervioso y el sistema inmune trabajaban de manera independiente. Se descubrió entonces cómo fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas estaban inervando el sistema inmune. Esto es nada más como para aquellos que no están familiarizados con las sinapsis o la forma de comunicación o la forma como se comunican nuestras células en el cuerpo. Lo hacen a través de esto, que primero es una energía, diríamos, eléctrica y se transforma en un sistema bioquímico que libera sustancias de estas pequeñas vesículas que llevan el mensaje a los receptores de la célula para que esta célula haga lo que tenga que hacer, haga su trabajo. Estos son algunos de los neurotransmisores. Desde luego existen muchos todavía que están en fase de investigación. De estos descubrimientos surge esta especialidad de investigación que es la psiconeuroinmunología, que lo que hace es vincular la forma como estos 4 sistemas que regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo se comunican. La doctora Candace Pert, en su trabajo sobre investigación en la base molecular de los neuropéptidos y sus receptores, afirma que el organismo es un circuito donde constantemente están dándose información y esta fluye continuamente. Las células envían señales y otras las reciben gracias a esos receptores que existen en cada célula, donde podemos encontrar que una célula puede tener miles de receptores para todos estos mensajeros que son los neurotransmisores. La información entonces se convierte en el puente entre la psique y el cuerpo, y esos neuropéptidos y sus receptores son esas moléculas de la información.
Esa es la forma como nuestro cuerpo se comunica. De manera que nuestros órganos y nuestros sistemas no tienen un plan propio, no se rigen de manera autónoma, sino obedecen a una orden, como los militares obedecen igual a un superior. El cáncer no es una enfermedad. Aceptar esta afirmación significa darle un sentido distinto al que hasta este momento le hemos dado. Significaría entonces la posibilidad de que el paciente acepte, reconozca que puede ejercer una influencia positiva en su recuperación. Porque quien ha enfermado ese cuerpo seguramente es quien mejor conoce el camino de su recuperación. El cáncer lo único que nos indica es que algo no está bien y tiene que ser cambiado. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestras actitudes y también cambiamos la química de nuestro cuerpo. Dejamos de convertirnos en víctimas indefensas para convertirnos en actores decisivos en la recuperación. Es como despertar el poder interno de cada persona para que lo conduzca hacia la curación, hacia la salud, tanto en lo físico, en lo emocional, como en lo espiritual. La enfermedad es esto. Esta es la verdadera enfermedad. Las causas que subyacen detrás de esa mutación celular. Todas las cosas que nos guardamos, todas las emociones que se quedaron ahí reprimidas, toda nuestra biografía, todos nuestros excesos, todos los abusos que hicimos de nuestro cuerpo. Es entonces un buen momento para revisar nuestro libro personal y redireccionar nuestra vida. Hagámosle caso al cuerpo cuando nos susurra. Pero si no lo escuchamos ahí, entonces hagámosle caso cuando nos habla más fuerte. No nos esperemos hasta que nos grite, porque si nos esperamos hasta que nos grite, entonces tal vez ya haya muy poco que hacer. No nos es desconocido el papel del estrés y de la depresión en la génesis del cáncer, en la génesis y en la evolución del cáncer. Considerar al cáncer como enfermedad implicaría evadir la responsabilidad que le compete a la persona. Significa asumir el papel de víctima indefensa, dándose por completo y entregándole al médico la responsabilidad absoluta de su curación, como si él fuese ajeno a ese acontecer. Todos sabemos que nuestras creencias generan sentimientos, pensamientos, emociones, actitudes, que pueden potenciar nuestros sistemas de defensa y conducirnos a la salud. También el efecto contrario es posible. Así que entonces conviene empezar a cambiar nuestro estilo de vida, darnos un tiempo para las actividades lúdicas, un tiempo para el ejercicio moderado, un tiempo para el descanso, un tiempo para sentir y expresar el amor, el verdadero amor. Ese amor del cual hablaba Víctor Frank como la meta más sublime a la que puede aspirar un ser humano. Proveernos de una alimentación más sana posible, en la que se incluyan más vegetales, más frutas, cereales y cada vez menos proteínas de origen animal. Hay que enseñar a los niños a reconocer y expresar sus emociones, porque de este modo, cuando sean adultos, se sentirán cómodos con ellas y tal vez se pregunten, ¿qué me está diciendo esta emoción? Hay que preguntarnos qué tanto realmente nos estamos amando a nosotros mismos. Si no lo hemos hecho, pues es un buen momento para comenzar. Hay que mejorar nuestro autoconcepto y la autoestima.
para conectarnos con el verdadero ser que existe dentro de nosotros. Ese ser maravilloso que existe dentro de nosotros. Las emociones rigen todos los sistemas del organismo, las válvulas del corazón, el sistema urinario, los esfínteres de nuestro aparato digestivo que se abren y se cierran, la digestión misma. Si nosotros no permitimos una adecuada expresión de nuestras emociones, también estamos reprimiendo nuestras funciones orgánicas. Y esto a la larga va a producir enfermedad o malestar. Cuando nosotros reprimimos esas emociones, vamos a producir lo que se llama una congestión, un atasco físico secundario a un atasco energético. En física cuántica aprendemos que el observador altera el objeto observado. En otras palabras, creamos nuestra realidad. Pero ahí donde podemos o creemos que observamos materia física, nos vamos a dar cuenta que no existe ni pizca de ello siquiera. El cuerpo humano, al final de cuentas, está formado por moléculas. Esas moléculas de átomos. Y esos átomos, a su vez, de partículas subatómicas, que a su vez están constituidas por información y energía. Eso es lo que somos, energía pura. Para algunas personas, una imagen como esta nos invitaría al gozo, al placer, al disfrute, al éxtasis de la vida. Pero para muchas otras en este momento no significa nada. Quiero decirles que la salud transita necesariamente por la armonía, por el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu en un círculo virtuoso. Podemos usar entonces nuestro libre albedrío para elegir libremente lo que queremos vivir, para elegir solo aquello que nos produzca bienestar, para que aprendamos a decir sí cuando queremos decir sí, para que aprendamos a decir no cuando quiero decir no. Y así, y solo así, nos daremos cuenta que realmente la vida es divertida e interesante. Buenos días. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.